Por la especificidad de Brújula Internacional siempre dirigimos nuestra atención al mundo de las relaciones diplomáticas, del comercio internacional y por supuesto en el petróleo, más allá de la problemática nacional. Venezuela en la política mundial es un país de referencia, no solamente en el petróleo, usted lo decía también en el gas y en muchas materias primas, pero sobre todo en energías tradicionales. ¿Qué hacer? Bueno, el petróleo, embajador, es en definitiva el elemento que más genera decisiones geopolíticas en el mundo. Muchas de las decisiones que se toman a nivel de los gobiernos, a nivel de las entes binacionales, multinacionales, o sea, toda la estructura mundial, digamos, diplomática y de gobierno, mucho tiene que ver con el petróleo, las decisiones en torno al petróleo. Venezuela, por ejemplo, es un país importante, como usted lo acaba de decir, un país muy importante. Venezuela forma parte, fue creador, uno de los países fundadores de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en el año 1960. Ya, por cierto, el 13 de septiembre, creo que esta semana va a cumplir año la OPEP. Y en definitiva, Venezuela siempre es un elemento de primer orden. Venezuela también tiene un elemento muy importante. Venezuela está posicionado de una manera muy estratégica e incluso los recursos petroleros que hay en Venezuela están ubicados estratégicamente, esparcidos por todo el territorio nacional. De manera que hay en el oriente y hay en el occidente, hay en el centro. Y en las áreas que han sido delimitadas, las áreas marinas y submarinas que han sido delimitadas y que le dan a Venezuela una extensión marina de más de 500.000 kilómetros cuadrados, también nos posiciona como un elemento súper importante. De manera que Venezuela pasa a jugar un papel de primer orden en el escenario político, geopolítico, mundial, geoeconómico. Y a pesar de todas las sanciones, todos los bloqueos, todas las situaciones que sabemos que han pasado en los últimos años desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista político interno, Venezuela todavía continúa siendo un elemento importante. Fíjese que, Precisamente quería hacer mención de que en muchas de las reuniones donde hemos ido a quienes nos han llamado para opinar sobre el Esequibo, tanto del gobierno como de la oposición, una referencia obligada es el tema petrolero en el Esequibo, más allá de lo diplomático y de lo histórico, el factor petróleo, ¿por qué juega tanta importancia en el Esequibo? sí, básicamente en los últimos años, a partir del 2015, el petróleo se convirtió en el quid del asunto en este espacio que nosotros reivindicamos, tanto el Esequibo territorial como la extensión marítima del Esequibo, que está siendo ahora mismo explotada con un conjunto de países, un conjunto de empresas, de manera, en mi opinión, ilegal por parte de Guyana. Pero en definitiva, el elemento petróleo fue el que potenció todo lo que ha sido esta nueva etapa, ¿no?, de la reivindicación y esta nueva etapa de las relaciones entre Venezuela y Guyana Hay con tanto relación petróleo al en el petróleo. Esequibo. Bueno, en el Esequibo ha sido, solamente en el bloque Stabro ya están certificados más de 11.000 millones de barriles de petróleo. O sea que a la tasa actual de extracción estaríamos hablando de 47 años para sacar todo el petróleo que está allí. De manera Ahora ya hay que delimitación fronteriza en esa zona. no hay delimitación, esta agua no ha sido delimitada. Sin embargo, tenemos... Primero en lo que es el espacio territorial, de acuerdo con el Acuerdo de Ginebra de 1966, cualquier desarrollo que se vaya a hacer en la zona debe hacerse de manera conjunta entre los dos países. Más allá de eso, aún si estuviera delimitada, que no es el caso, tendrían que haberse realizado las delimitaciones marinas y submarinas y los acuerdos de delimitación de yacimientos para poder un país desarrollar un recurso que está subterráneo, que está contiguo a otros países. Ahora, podríamos llegar a un acuerdo como llegamos con Trinidad en el caso de que se normalizaran las relaciones para desarrollos compartidos o inclusive delimitación precisa de soberanía nacional. Bueno, yo creo que a pesar de que siempre hay voces que opinan que el Esequibo no debe ser de ninguna manera negociado y de ninguna manera llegado a este tipo de acuerdos, en definitiva, en mi opinión, el Acuerdo de Ginebra llama a una negociación, llama a llegar a acuerdos, Un a tratado concertar internacional, sí. acuerdos, este tratado internacional que fue en su momento un tratado Trilateral. modelo y tripartito y un modelo, ¿no?, de relaciones de esa nueva etapa que se generaba a partir de lo que fue el colonialismo del Reino Sí, en los Unido y años una 60, cuando cantidad, en empezaron los todos años los países a 60 pedir que independencia, muchos de los países inclusive Guyana la obtuvo, pero con la reserva venezolana
la reclamación del Esequibo, ¿no? Sí, Guyana, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, todos estos países en esa década de los 60 lograron desarrollar o obtener su libertad de parte del Reino Unido, que es, como sabemos, el imperio más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Ahora, en cuanto a la parte internacional que usted mencionaba, la OPEP, que cumple ahora 63 años, 64 años de fundada, fue impulsada en gran parte por Venezuela, precisamente, Sí. poniéndose de acuerdo con los árabes. Hoy en día ya no solamente es la OPEP tradicional, sino que tenemos los grandes productores que se asocian en lo que llaman la OPEP Plus, ¿no? Exacto. La OPEP está conformada por 13 países y en el año 2017-2018 hubo un incremento inusitado, inaudito del desarrollo de la explotación petrolera en Estados Unidos. Fue exponencial. Estados Unidos pasó de producir 7 millones de barriles a 13 millones de barriles. Actualmente produce 13.300.000, que es la máxima producción que ha hecho el país alguno en la historia. ¿Y cómo se logró esa producción? Se logró a través de lo que se llamó el petróleo de lutitas, el fracking, que es una técnica destructiva del medio ambiente, destructiva de las capas terrestres, y eso permitió que Estados Unidos llegara a esos niveles de producción. Pero por otro lado, los otros países, al haber el aumento de producción de Estados Unidos, la amenaza que eso representó para los países productores como de la OPEC, como Arabia Saudita y todo el resto de los países, incluyendo Venezuela, propició que se llegara a una negociación con Rusia y otros países, 10 países, incluyendo a Rusia, a Noruega y otros países, Kazajistán y algunos países de la esfera de la Unión Soviética, ex Unión Soviética, se conformaron lo que se llama ahora la OPEC Plus. La OPEC Plus ha estado en una política desde hace 4 o 5 años de reducción de producción para mantener los precios. Entonces, de manera que es la lucha, ¿no? Es la guerra económica, la guerra geoeconómica por el control y el predominio de la política mundial en relación con el petróleo, porque como hemos dicho, el petróleo es la materia prima que domina el mundo, es la fuerza que mueve el mundo, la savia que mueve el mundo. Y por muchos años más, según lo dicen las estadísticas. Yo soy de los que opina que por lo menos 30 o 40 años más hay instituciones internacionales como la Agencia Internacional de Energía que establecen que el pico del petróleo está en el año 2030. Bueno, ya eso está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, la OPEP ha venido defendiendo de que mínimo en el año 2050, hasta esa fecha, el petróleo seguirá siendo el factor preponderante en la política energética mundial. ¿Y por qué esto es importante? Porque los proyectos petroleros son a largo plazo. Las inversiones del petróleo llevan 15, 20 años, de manera que si nosotros decimos, el mundo dice que el mundo va a dejar de utilizar el petróleo como materia prima primordial en los próximos 5 o 10 años, eso se incentivará la explotación petrolera y corremos el riesgo, como lo han denunciado la OPEP y otras organizaciones internacionales, de que a la vuelta de 15, 20 años el mundo se quede sin petróleo y sin una fuente de energía alternativa que pueda suplirlo. De manera que son debates que son a largo plazo, los vemos muy distantes a lo mejor en cuanto a la retórica, en cuanto a la narrativa, pero en definitiva son muy pertinentes porque tratan directamente de lo que es el desarrollo y lo que es el futuro de la humanidad. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rubén Bolívar, abogado especialista en Derecho Marítimo y también en Derecho Petrolero. Y más adelante vamos a hablar sobre otra riqueza de los venezolanos que nunca se va a acabar, que es la inteligencia, la escritura. Es una escritora venezolana con mucho éxito. La conocimos en México bautizando un libro y tiene varios libros también prontos a producir. Estaremos con ella en unos minutos. Gracias, Rubén Bolívar, y seguimos en Brújula Internacional.